En síntesis, lo que señala el fallo para desestimar la demanda son consideraciones acerca de las circunstancias en que se produjo ese accidente de tránsito. ¿Ya? Primero, señalar que no se probó que el demandado haya transitado a la velocidad, a una velocidad superior que la máxima era la máxima permitida, que eran 100 kilómetros en esa ruta que une dos localidades de Temuco y de Vilcún, según recuerdo, y no solo eso, sino que además habían informes técnicos que señalaban que circulaba a una velocidad más o menos aproximada de 65 kilómetros por hora. ¿Ya? Además, otro factor que se tomó en cuenta fue que la víctima directa de este accidente de tránsito, que al final resultó fallecida lamentablemente, era un funcionario policial que estaba controlando y fiscalizando a un conductor de un camión que se encontraba ebrio o bajo la influencia, no recuerdo bien, pero había bebido alcohol y lo estaba controlando. Y la posición del carabinero que estaba controlando era la de encontrarse no en la pista del camión que estaba detenido, sino en la pista contraria, vale decir, estaba en la trayectoria del conductor que transitaba por el lado contrario, vale decir, en la trayectoria del demandado, A eso se suma otro factor, cual es que ese carabinero, dada la naturaleza de las funciones que ejercía en esa región, se encontraba con una tenida oscura que absorbe la luz y por lo tanto era mucho más complicado apreciarlo, teniendo además en cuenta que en esa vía no hay alumbrado público y según lo que se señalaba en los informes técnicos había escasa visibilidad, atendida esa circunstancia, que no había alumbrado público. Y también había que tener en cuenta que si bien había un vehículo policial que se encontraba delante del conductor del camión que se estaba fiscalizando, lo que se comprobó con las declaraciones que se encontraban insertas en la carpeta de investigación penal es que la víctima, quien era el copiloto del vehículo policial, bajó corriendo con una escopeta y pasó entre el vehículo policial y el camión, sin comprobarse efectivamente cuánto tiempo estuvo fiscalizando, pero lo que sí está claro es que cuando conminó al conductor del camión a bajarse, estaba en la calzada contraria, lo que contraría ciertas pautas que se tienen en cuenta por parte de carabineros para controlar el tránsito. ¿Ya? Ahí se señalan esas pautas que no hay que nunca ponerse en la pista contraria, salvo que se hayan tenido elementos de protección como el chaleco reflectante, que no existían, todo lo contrario, como señalé, había una tenida oscura que absorbía la luz, tampoco habían conos, ni tampoco el carabinero lamentablemente hizo una señal preventiva a los conductores que venían por el sentido contrario como para alertar que se estaba controlando un camión. Entonces, bueno, por último, también señalo que en la demanda se hacía una alegación en orden a que el demandado habría tenido dos debilidades al conducir. Primero, que habría estado o se habría encontrado bajo la influencia del alcohol toda vez que venía de un evento, cuestión que no se probó, si bien se acreditó que hubo una demora en la toma de alcoholemia y de alcotest. Lo que sí está claro es que no había ningún otro antes, y que dio resultado cero, ¿no es cierto? Que dio resultado cero de alcohol. No se comprobó por ninguna otra prueba que el demandado haya bebido alcohol durante ese evento, algún testigo, no sé, o alguna otra prueba. Ya, tampoco en la carpeta penal que se verificó durante ese procedimiento,
algún carabinero que llegó al momento del accidente haya comprobado los típicos síntomas de haber tomado, como por ejemplo el hálito alcohólico o la inestabilidad al caminar, de las que siempre se dejan constancia en el parte policial. No había ningún elemento de eso. Por último, también se señalaba que tendría alguna debilidad oftalmológica, incluso se pidió una pericia, pero que al final no se hizo. No se hizo por parte de la parte demandante, era de cargo de la parte demandante realizar esa pericia y no se hizo. Así que con todos esos elementos, en definitiva, con todas esas circunstancias, se tomaron en cuenta para determinar que no había infracción a ninguna de las normas de tránsito que se habían invocado en la demanda por parte del demandado, sin perjuicio que ahí se dejó constancia que en definitiva era el servicio policial el encargado de entregar esos elementos de protección a un funcionario policial que controla el tránsito, pero no era demandado aquí el fisco. Así que en ese caso no se podía hacer ningún pronunciamiento al respecto.